Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Lick. En el campus les coloqué un material nuevo, manejo de excepciones. Con esto vamos a comenzar el tercer parcial. Para que lo lean el día de hoy. Y lo que vamos a ver hoy son algunos ejemplos de este tipo de errores. Voy a compartirles pantalla. Bien. Tenemos acá 5 ejemplos de lo que son excepciones. Ya los vamos a ver. ¿Qué es una excepción? Una excepción es algo que se produce cuando nosotros tenemos lo que se llama error en tiempo de ejecución. Un error en tiempo de ejecución es diferente a los otros errores que nosotros hemos visto. Por ejemplo, si un programa no compila, ¿por qué no va a compilar? Porque tiene un error de sintaxis. ¿Qué significa esto? Que el compilador, al hacer el proceso de revisión del código, está detectando, por ejemplo, que hay una variable mal escrita o que escribimos mal una instrucción, que la empleamos esa instrucción de mala forma. Por ejemplo, si yo escribo mal la palabra integer, el tipo de dato, ese es un error de sintaxis. Si yo, por ejemplo, defino un procedimiento propio y digo que va a tener 2 argumentos, ¿verdad? Pero cuando yo hago el procedimiento solo está recibiendo un parámetro, entonces ahí se produce un error, ¿verdad? Entonces son errores que son producidos muchas veces a consecuencia del programador. Hay otro tipo de errores que son los errores lógicos. Entonces, cuando uno tiene un error lógico, el programa puede compilar porque está libre de errores de sintaxis, más no está proporcionando los datos que se esperaba que estuviera proporcionando. Y esto es porque puede ser que las operaciones aritméticas o las operaciones lógicas que están planteadas en el código estén mal planteadas. O en nuestro caso, cuando estamos nosotros empleando lo que es codificación por medio de eventos, puede ser que nosotros estemos codificando el evento correcto. Por ejemplo, si yo voy a poner a sumar 2 números y estoy usando un botón, ¿verdad? Y yo quiero que esos números se sumen cuando se dé clic en el botón, ¿verdad? Pero yo no codifiqué el evento clic de ese botón, sino que lo que hice fue codificar otro evento de ese botón. Por más que el usuario vaya a dar clic en el botón, nunca se va a producir la operación. Entonces, ese es un error que el compilador no detecta, porque no es que una instrucción esté mal escrita, es simple y sencillamente que el programador colocó el código en un lugar que no correspondía y por lo tanto no va a dar el resultado esperado. Entonces, esos son 2 tipos de errores, de los más comunes que nosotros miramos cuando estamos aprendiendo a programar. Ahora, hay otro error que sí se nos ha presentado muchas veces y es que nosotros empezamos a ejecutar el programa, ¿okay? Estamos utilizando el programa y de repente se produce una situación que nos saca a nosotros del programa, ¿verdad? Y nos lleva a una línea específica de código. Entonces, eso es cuando hay una línea en nuestra aplicación, ¿verdad? Que en un momento determinado, ¿verdad? El programa o el compilador no sabe qué hacer con esa línea. Al no poder interpretarla o al no poder ejecutarla, se va a producir el error en tiempo de ejecución. La excepción es el objeto que nosotros manejamos en Visual Basic para poder controlar ese error en tiempo de ejecución. Entonces, para poder entender, en primer lugar, qué es un error en tiempo de ejecución, vamos a ver los ejemplos sin manejar la excepción.
Veamos este. Analicemos primero qué es lo que está pasando acá, en este botón. Yo tengo una variable que se llama cadena, a la cual, ¿verdad?, le estoy diciendo que es de tipo string. E inmediatamente le estoy colocando a esta cadena un valor que es nulo. ¿Ok? No le estoy colocando que está vacío. O sea, espacio en blanco, quiero decir, porque espacio en blanco es un valor dentro de programación. O sea, hay un valor ASCII que equivale al espacio en blanco. O sea, que yo presione la barra espaciadora y deje un espacio en blanco, digamos en un text box. Eso ya tiene un contenido, aunque nosotros digamos que es un espacio en blanco, tiene un contenido. En este caso el text box. Ahora, si yo estoy diciendo que algo tiene un valor nulo, siendo este algo alfanumérico o string, estoy diciendo que es nada, nothing. Entonces, lo que yo quiero es convertir el contenido de esta cadena a una mayúscula. Entonces, utilizo una función que se llama toUper, que significa pasar a mayúsculas. ¿A quién voy a pasar a mayúsculas? A lo que haya dentro de la variable cadena. Eso es lo que voy a hacer ahorita. En mi pantalla, que ese es el primer botón que está aquí, tengo convertir cadena vacía a mayúscula. Ejecutemos. Bien, aquí está. Vamos a hacerle clic al primer botón, convertir cadena vacía a mayúscula. Vamos a ver qué pasa. Miren, aquí se interrumpió la ejecución del programa. O sea, ¿qué líneas se ejecutaron ahorita en este botón? Estas dos que están acá. Pero cuando llega a la línea del message box, ¿qué es lo que pasa? Se sale del programa abruptamente. ¿Por qué? Porque no haya que hacer con esta instrucción toUper. Porque él dice, me está pidiendo que convierta mayúsculas, pero que voy a convertir a mayúsculas si en la variable hay nada. No puedo convertir nada a mayúsculas. Entonces, él no sabe qué hacer, la aplicación no sabe qué hacer, entonces interrumpe la ejecución. Es cuando se produce la excepción. Entonces, nos dice aquí en la ventana excepción no controlada. ¿Qué significa? Que no la manejamos dentro de nuestro código, ese tipo de eventualidad. Y nos dice qué tipo de excepción es. System null reference, o sea, referencia nula. Es una excepción del tipo referencia nula. Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. ¿Por qué? Porque la cadena es nada. Ahí está el primer ejemplo de excepción. No puede convertir a mayúscula algo que está vacío. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros esa eventualidad o ese tipo de error? Bueno, para manejar ese tipo de errores vamos a utilizar una instrucción que se llama try. Try tiene tres partes. Ahorita vamos a ver dos de ellas. Lo que es propiamente el try y lo que es la sentencia catch. Entonces vamos a quitarle aquí el comentario. Y en try, ¿qué es lo que vamos a colocar? Aquí les voy a explicar en comentario. Escribir la línea o las líneas de código que son susceptibles de producir un error en tiempo de ejecución. Okay.
Entonces, ¿cuál es la línea acá en este botón que me puede producir esa excepción o error de tiempo de ejecución? Es esta. Es la que yo voy a incluir en el try. Ahora, en el catch, vamos a quitar los comentarios. En el catch, lo que yo voy a hacer es escribir las líneas de código o la línea de código que se va a ejecutar en caso de que se produzca el error. O sea que el catch prácticamente lo que está diciéndole al programa es qué es lo que tiene que hacer cuando el error se produzca en la línea o en las líneas que tenemos incluidas en el try. ¿Bien? El try tiene un fin que es en try. ¿Ok? Te repito. En el try nosotros vamos a incluir la línea o las líneas de código que en un momento determinado pueden producir un error en tiempo de ejecución. Y en el catch vamos a indicarle a la aplicación qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Para catch ese como agarrar. O sea, agarrar ese error y trabajar con él. De manera tal, ¿verdad?, que el programa no se cierre abruptamente. Vamos a ejecutar ya con el try catch. Entonces volvamos a ejecutar este primer botón, convertir cadena vacía a mayúscula. Miren, el programa ya no se ve interrumpido, sino que directamente, pues al no saber qué hacer, se va a lo que está dentro del catch y va a ejecutar ese bloque de código. En este caso simplemente estamos enviando un mensaje. La cadena está en un valor nulo. No se puede convertir a mayúscula. Si yo cierro la ventana de mensajes, yo sigo en el programa. No me he salido del programa. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros manejamos los errores en tiempo de ejecución. Analicen el código de este botón por si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? O sea, ¿saben, entendieron por qué se produjo el error? Bueno, sigamos con el siguiente ejemplo. Ok. Sí, la instrucción a Oscar. La instrucción final que la vamos a ver posteriormente. Ahorita yo quiero que ustedes entiendan el concepto de lo que se maneja en el try y lo que se maneja en el catch. Pero la de finalizar es el finally. Después la vamos a ver. Bueno, déjenme ver. De nada, Oscar. Ahora, este es un error común, el del segundo botón, convertir alfanumérico a numérico. Más que todo cuando nosotros estamos trabajando con valores de controles,
como por ejemplo el textbox, como por ejemplo un combo box, que si yo selecciono un ítem del combo box, ese ítem no es numérico. Si yo escribo algo en el textbox, lo que yo escribo en el textbox es un valor alfanumérico. Bien, entonces cuando yo escribo en un textbox, digamos, si escribo 15 en un textbox y yo ese 15, sabiendo que es alfanumérico, necesito hacer una suma, una resta, lo que sea, uso una función, por ejemplo el setType, para convertir 15 a un número. No hay ningún problema. Pero ¿qué tal, verdad? Si lo que queremos nosotros convertir, ¿verdad?, en realidad no puede convertirse a número, porque digamos es una letra, es un carácter especial, eso jamás se va a poder convertir a un valor numérico. Es lo que se está demostrando en este segundo botón. Acá, que aquí tenemos el código, decimos, tenemos una variable, nuevamente cadena, de tipo string, y le estamos asignando un valor. Hola. Entonces, son letras las que le estamos asignando. Está definida una variable de tipo número como entera. Entonces, ¿qué es lo que quiere? En la variable entera quiere guardar el contenido de la variable cadena. Ahora, ¿yo en una variable entera puedo guardar la palabra hola? No podría. Aunque yo dijera acá en esta línea que la variable la estoy convirtiendo entera. O sea, yo quiero convertir el contenido de cadena a integer para poderlo guardar en número, que también es integer. Pero el asunto aquí es que si se tratan de letras, no la puedo convertir a integer. Ahorita no me daría un problema. Miren, ¿por qué? Porque se está manejando el error como un try. Ya le voy a quitar el try para que ustedes vean la diferencia. Estoy diciendo, en el try voy a poner la línea que hace la conversión de tipo. ¿Para qué? De manera tal que si da un problema, no me salga de la ejecución del programa, sino que se va a ir al catch y me va a dar este mensaje. Vamos a quitarle el try. Y es el segundo botón, este de aquí. Entonces ahora sí se me produce el error en tiempo de ejecución. Dice excepción no controlada. La conversión de la cadena hola en el tipo integer no es válida. Es por lo que les había explicado. Es imposible convertir esta cadena hola en un entero. Entonces no sabe qué hacer el programa y se sale abruptamente de él. ¿Cómo vamos a evitarlo? Con la instrucción try. ¿Cuál es la línea que me puede producir el error? Específicamente la línea es la conversión de la cadena en entero. ¿Cómo voy a manejar ese error en tiempo de ejecución? Es lo que estoy codificando dentro del catch. Voy a enviar un mensaje. Entonces ahí está el segundo tipo de error. Ahora, otro problema es, supongamos que yo haga esto. Ahí hay un espacio en blanco. Yo un espacio en blanco no lo puedo convertir a entero. Me produciría otro error en tiempo de ejecución o algo así. Ahí hay caracteres especiales. Tampoco se pueden convertir entero. Ahí me daría otro error en tiempo de ejecución. Entonces, cualquier tipo de dato que no se pueda convertir entero me va a producir una excepción.
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, Lick. Vamos con el siguiente. Aquí vamos a trabajar con vectores, pero lo voy a pasar al botón, este vector. Si se fijan, aquí yo tengo un vector de tamaño 4. ¿Qué significa? Que la última posición del vector es ¿cuál? La 4. Va del 0 al 4 las posiciones del vector. Voy a pasar aquí localmente la definición. Voy a quitar el try para ejecutarlo. El ejemplo que vamos a hacer ahorita se llama índice fuera de rango, que significa que nosotros estamos apuntando a una posición inexistente dentro de un vector o puede ser también dentro de un control de tipo lista. Por ejemplo, ListView, como por ejemplo DataGridView, donde las filas de esos controles también se enumeran, similar a los vectores. Empieza a numerarse, por ejemplo, de la línea 0, la línea 1, etcétera. Si yo apunto a una línea que no existe, digamos, tengo 10 líneas en un ListView y estoy apuntando a una línea 11, que no existe, eso está fuera del rango del control. Ejecutemos. Entonces, recorrer un vector fuera de índice. Miren el código. Vector de tamaño 4. Después tenemos la variable i, que va a ser el subíndice del vector. Ahora, yo voy a recorrer todo el vector y voy a ir asignándole valores a cada una de las posiciones. Entonces, tengo un ciclo. Digo, para i igual a 0, o sea, comienza en la posición 0 hasta la línea 5. Perdón, hasta la posición 5. Entonces, set value del vector. ¿Qué valores voy a ir agregando? A la posición del vector le voy a agregar 10. ¿Qué significa? Que en la línea 0, cuando i valga 0, en la posición 0, yo voy a guardar 10 más ceros, 10. En la línea 1, cuando estemos en la posición 1 del vector, yo voy a guardar 10 más 1, o sea, 11. Y así sucesivamente hasta llegar al final del vector. Tengo un message box para que imprima en qué posición vamos y qué valor es el que está guardando en esa posición. Entonces, en la posición 0, el valor que se guardó es 10. En la posición 1, el valor que se guardó es 11. ¿Sí? Tengan en mente cuál es el tamaño del vector, 4. En la posición 2 se guardó el valor 12, en la posición 3 se guardó el valor 13. Ahora, en la posición 4, que se supone que es la última, la posición 4, se guardó 14, pero el ciclo sigue. Ahí se produce la excepción. Entonces me está diciendo excepción no controlada, system index out of range. O sea, índice fuera de rango, índice fuera de los límites de la matriz. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué fue lo que pudimos ver? Cuando dijo en la posición 4 se guarda 14 y la posición 4 fue la última. Pero todavía no había terminado el ciclo porque el ciclo lo estamos diciendo que vaya hasta 5. Entonces, cuando regresa con i valiendo 5, dice en la posición 5 del vector, pero ¿cuál posición 5? Miren, aquí está, ¿ves? Si logran ver, puse el cursor ahí encima de la variable i y me está dando el valor del 5. Y sigo estando dentro del for. Aquí estoy diciendo en la posición 5 guarde tal valor. ¿Cuál posición 5 si no existe? Si el vector llega hasta la 4. Entonces, ¿no sabe cómo interpretar la instrucción? Error en tiempo de ejecución. Entonces, si yo lo manejo con un try,
de recorrer un vector fuera de índice. Ya está manejándolo con el try. Miren, posición 0, posición 1, posición 2, la posición 3, la posición 4. Y cuando llega a la 5, maneja la excepción. El índice está apuntando a una posición que no existe en el vector. Le doy a aceptar y puedo continuar con la ejecución del programa. Ese es otro ejemplo. Índice fuera de rango. ¿Consultas con este ejemplo? No, licenciado. Vamos con el siguiente, que es división entre cero. Aquí hay un ejemplo. Ahorita se está manejando la excepción. Entonces, miren, tengo 3 variables enteras. num1, num2 y resultado. En num1 guardo 5 y en num2 estoy guardando 0. ¿Cuál es la línea de código que me puede producir la excepción? Cuando yo digo num1, divídalo entre 0. Estamos hablando de la división de números enteros. Esta línea es la que me va a producir el error. Ahorita la estamos manejando. De forma tal que cuando se produzca la división, me va a enviar al catch. División entre 0. La división entre 0 no está permitida. O sea que definió las variables, asignó los valores a num1 y num2, pero en el momento en que tiene que hacer la división, ya no sabe qué hacer porque no puede dividir entre 0, se va al catch. Si le quito el try, espera, todavía estoy ejecutando. Si no manejo la excepción, ¿qué sucede? Ahí está la excepción, ¿ves? Y está marcando que en la línea 42, que es donde está la operación de división, esa es la línea que está produciendo el error. División por 0, excepción de división por 0. ¿Ok? Y el último ejemplo que vamos a ver, voy a volver a poner el try catch. Es cuando yo quiero guardar un valor en una variable y ese valor que yo deseo guardar sobrepasa la capacidad de la variable. Aquí está. Te vean que es la misma división entre 0, pero hay una gran diferencia. Aquí yo estoy empleando la contrapleca que dice división de enteros produce resultado entero. Pero aquí yo estoy utilizando la pleca, que significa división de reales tiene que producir un resultado real. O sea, un resultado con componente decimal. La operación aritmética ha provocado un desbordamiento. ¿Por qué? Porque si yo le estoy indicando que tiene que hacer división y que el resultado lo represente con componente decimal,
Pero ¿qué es lo que pasa? Una variable de tipo entero no puede tener componente decimal. No tiene la suficiente capacidad para guardar ese componente decimal y es cuando se produce la excepción. Manejemos la excepción. Ahí la está manejando. El resultado de la operación aritmética sobrepasa la capacidad de la variable. Bueno, y esos serían los 5 ejemplos que les muestro hoy. En el PDF ustedes pueden leerlo y van a ver que hay más ejemplos sobre este tema. Ahora, lo que yo no quiero que se entienda es que el try-catch sirve para cubrir errores del programador. No, por ejemplo, aquí yo sé que esto podría ser un error del programador de mi parte. Simplemente lo estamos haciendo para propósitos de darles el ejemplo. Un código que sea cortito y fácil de entender. Pero si yo hiciera esto en la vida real, quiere decir que yo no estoy entendiendo o no me doy cuenta que yo no puedo hacer una división entre cero. Que yo no puedo utilizar el try-catch para cubrir un error mío de mi codificación. El try-catch sirve para cubrir eventualidades, ¿verdad? O sea, es algo que, por decir algo, Liz, como cuando, por ejemplo, nosotros estamos dando instrucciones, pero quizás puedan ser confusas para el usuario y pueda ser, o por ejemplo, que el usuario pueda ingresar datos que no son válidos. ¿Podría ser? No. Por ejemplo, en el caso que usted pregunta, ingresar datos que no son válidos, para eso existen las validaciones de datos de entrada. Entonces, si el usuario ingresó en un textbox donde solo debía de ingresar números, ingresó letras, es porque yo no validé. Entonces ahí es error de mi parte. No se vale que yo, para prevenir que el programa se interrumpa abruptamente, ponga un try. Yo tuve que haber validado. Ahora, si después de todas esas validaciones, ¿verdad? Más que todo es el resultado de operaciones aritméticas, lógicas, se produce un error en tiempo de ejecución, entonces ahí sí yo tengo que prevenirlo con el try catch. Es algo que, por decir algo, yo estoy ejecutando la aplicación 100 veces al día. Todos los días, 7 días a la semana, todos los días del mes. Pero puede ser que una vez durante el mes, una vez durante 6 meses, una vez durante un año, se produzca un error inesperado en esa línea de código. Entonces yo tengo que prevenir en el análisis y diseño del sistema, prevenir ese tipo de situaciones. Entonces yo tengo que colocar esas líneas en un try catch. Por ejemplo, si hay un error de conexión a una base de datos o si yo me estoy enlazando a una página web, hay cosas que se escapan de lo que el usuario diga o lo que el programador diga. Se cayó la base de datos. No hay internet en ese momento en que nos estamos enlazando. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Voy a dejar que el programa se caiga o voy a manejar el error? Entonces, para eso está el try catch, ¿no? Pero si yo definí mal una variable y por eso me da un error en tiempo de ejecución, no significa que voy a usar el try catch para solucionarlo. No, yo tengo que ir y definir correctamente la variable. O si yo por un error lógico de programador en un momento determinado se produce una división entre cero, pero porque yo planteé mal las operaciones aritméticas. No se vale poner un try catch para solucionarlo. No, yo tengo que ir a corregir mi error de lógica. ¿Ok? Estos son ejemplos que son fáciles de entender para que ustedes entiendan el concepto de lo que es una excepción y cómo se maneja, ¿verdad? Pero obviamente aquí hay errores de lógica. Aquí este es un error de lógica. Este es un error de lógica. Si yo no sé cuál es el límite de mi vector, es un error de parte mía de programador.
pero hay situaciones en las que un índice puede sobrepasar la capacidad del vector. Entonces ahí sí yo tengo que poner el try catch. Sí, voy a subir la clase, Kevin. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿No hay dudas, jóvenes? Voy a revisar el correo, Josué. Si no hay dudas, entonces voy a subirles el video, lean el PDF, hagan este ejercicio para que le entiendan al tema y mañana pues vamos a continuar con ejercicios sobre esto. Ok, ¿nadie tiene preguntas? Bueno, me despido. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Pues nos comunicamos mañana.